Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Para quienes ya me conocéis, mi nombre es José Garrote, Pepe Garrote para los amigos, y quien no me conocéis ya sabéis que mi nombre es Pepe Garrote. De lo que esta tarde voy a hablaros, por favor, es un puro secreto. Vamos a hablar del secreto del secreto. Por lo tanto, estamos hablando de qué es secreto. ¿Quién no conoce la ley de la atracción? De la atracción. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no ha oído nunca jamás hablar de ello? Luego entiendo que todos han oído hablar de la ley de la atracción. ¿Conocéis el libro del secreto? Bien, ¿cuántas personas habéis tratado de poner en funcionamiento lo que se dice en la película y lo que se lee en el libro sin tener los resultados que realmente esperabais tener? Voy a traducir. Sí. Has intentado y no has conseguido. ¿Quién más ha intentado y no ha conseguido? Y no has conseguido. Bien. ¿Quién más ha intentado y no ha conseguido? Bien. ¿Quién más ha intentado y no ha conseguido? ¿Quién más ha intentado y no ha conseguido? Estupendo. ¿Cómo es posible que se dé tanta publicidad? ¿Cómo es posible que un libro que ha sido tan inmensamente vendido? ¿Cómo es posible que una película que realmente ha sido tan difundida, que está en YouTube, que se puede descargar, cómo es posible que aún así no se lleguen a sacar los resultados que se hablan y que son ciertos? Y que son ciertos. A veces, muchas veces en la vida, nos encontramos que necesitamos una llave para abrir algo. Sabemos que un arco de medio punto tiene arriba una pieza que es de forma de trapezoidal, que es la clave. Sin esa pieza se cae. Pues el secreto tiene un secreto para que el secreto deje de ser secreto y funcione, para que la ley de atracción siempre funcione. Yo voy a haceros una serie de preguntas. A mí no me tenéis que contestar, vais a contestarlas vosotros. Concretamente van a ser 16 preguntas. Como la inmensa mayoría, todos tenéis papel para escribir y para bolígrafo, no vais a usarlo, porque ya sabía que no lo traíais. Entonces, sí creo que todos os habéis traído desde casa los 10 deditos de la mano, ¿no? Vale. Pues con esos 10 deditos solamente vais contando los noes. Como son 16, algunos más harán falta, no os preocupéis, porque ya pasando de 10 ya hay bastante para hablar. Entonces vamos a empezar por ahí, porque es la base realmente de todo cuanto vamos a hablar. Paso. Y siempre hay que estar prevenido para lo que pueda suceder. Y lo miro directamente desde aquí. Vamos a ver una cosa. La gran problemática que tenemos los seres humanos es una muy sencilla. Somos aquello que creemos. Si yo creo que puedo hacer algo, lo hago. Si yo no creo que yo no puedo hacerlo, no lo hago. Hay vídeos que los paso ya en el taller, porque el taller lo veremos el lunes, donde se ven personas, posiblemente todos hayáis visto en YouTube. Hay un chico que nació sin piernas y sin brazo, y es una verdadera maravilla. Pero es que hay otro chico cubano, sin brazos, solamente con pies, sin brazos, y ganó un campeonato de natación, sin brazos, y llegó el primero. Es decir, ¿por qué este hombre lo hizo? Porque él creyó en el que él podía, y como él creyó que podía, lo consiguió. ¿Cuántos de los aquí presentes tenéis carnet de conducir? ¿Por qué le tenéis? Porque en vuestra mente visteis claro que podíais sacaros el carnet de conducir. Y os pusisteis a actuar como si ya le tuvieseis. Consecuencia, sacasteis el carnet. Esa es una de las bases por las que el secreto, o la ley de la abundancia, perdón, la ley de la atracción, a veces no funciona. Porque dudamos de nosotros. Dudamos de que podamos.
Todas esas dudas, los seres humanos nos movemos muchísimo, somos la base de nuestras creencias. Independientemente del tema de la ley de la atracción, sabéis, otra de las cosas que yo hago muchísimo, ya quienes me conocen y son asiduos saben que para mí una cara me habla, la cara de una persona me está indicando sus capacidades, sus dinámicas, cómo es, cómo funciona, qué le va bien, qué dinámicas puede hacer bien, qué dinámicas les cuesta más trabajo de hacer. Hay algo que es importantísimo en nosotros, que son las creencias que están con nosotros. Y nuestras creencias se basan en la infancia. A un niño se le dice, tú puedes hacerlo, tú puedes, y se incentiva, hace. O no hace si se le dice, tú no puedes. Hay una anécdota preciosa. Estoy haciendo un poco de inciso antes de hacer las preguntas para que sepáis el porqué de las preguntas que voy a haceros. Por eso es muy importante de conocerlas. Hay una anécdota preciosa de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, que es el que creó la luz eléctrica, bueno, no creó la luz eléctrica, hizo un aparato, la bombilla, para que la luz, la electricidad, pudiese darnos luz y pudiésemos utilizarla. Siendo un nene, pequeño, adolescente, un día el maestro le da una carta a él para que él se la entregue a su madre. Y le dice, dásela solamente a tu madre. La madre, cuando coge la carta, se pone a leerla y con lágrimas en los ojos le dice al hijo, hijo mío, Tomás, el maestro me dice que eres tan maravillosamente estudiante, que tienes una inteligencia tan inmensamente maravillosa, que ellos no tienen profesores en el colegio para seguir educándote, y que yo me haga cargo de tu educación y que yo gestione tu educación de la mejor forma que pueda hacerlo. Bien, todos sabemos que Thomas Alva Edison creó la bombilla, creó el primer magnetófono, hizo más de 1000 inventos. Muchos años más tarde la madre muere. Y años después de morir la madre, él un día en casa de la madre, revolviendo cosas, se encuentra con un papel doblado, muy cariñosamente doblado. Abre el papel, se pone a leerlo. Señora Edison, señora Alva, por favor llévese a su hijo de este colegio, porque su hijo es retrasado mental. Su hijo no tiene capacidades para estudiar ni para hacer nunca jamás nada. Decían los maestros. Sin embargo, la madre apostó por su hijo y le creó la creencia de que él podía. Y pudo, y mirar si pudo. Ayer aquí precisamente se hablaba de Helen Keller, sordomuda. Una maravillosa autoridad, se convirtió en una maravillosa autoridad. No existen los inválidos. Mentales sí, muchos. Físicos muy pocos. Eso tiene que ver mucho con el tema del por qué funciona o no funciona la ley de la atracción. Y tiene que ver mucho en el secreto del secreto. Pues preparad los deditos para contestaros y empezamos con las preguntas, para que veamos dónde empiezan nuestras creencias y cómo después poder transmutarlas y cambiarlas. Vamos a ver. Ir pensando en vuestra mente y os daréis cuenta de que hay personas que conocéis que sin aparentemente muchos conocimientos o muchas posibilidades sí han conseguido muchas grandes cosas en la vida. Primera pregunta. ¿Trabajas mucho pero no tienes dinero? Contestaros sí o no. Y doblar el dedito del no. Solamente los no. Segunda pregunta. Si tuvieras dinero, ¿temes que por tener dinero perderías amistades o a familiares que te mirarían mal si tú tuvieses dinero? Tercera pregunta. ¿Crees que el dinero pasa de ti? ¿Que pasa por tu lado y no quiere estar contigo, no quiere nada contigo? Cuarta. ¿Piensas que tener dinero te haría ser mala persona? Quinta. ¿Crees que otros trabajan menos y tienen mucho más que tú? Sexta.
¿Cómo te sientes cuando hablas del dinero? En esta después hablaremos sobre ella más. Séptima, ¿estás ocupado o ocupada en conseguir dinero que no te queda tiempo para ti? Octava, ¿tienes o has tenido broncas con tu pareja o con tus padres o familiares directos a causa del dinero? Novena, ¿tienes o has tenido conflicto con tus hijos o con tus padres cuando eras niño porque no le das o no recibes igual que otros niños? ¿No recibías como otros niños o tú no dabas a tus niños, a tus hijos? Décima, ¿te sientes fuerte y libre solo cuando tienes dinero? 11. ¿Te causa problema de tensión, incluso depresión, la carencia de dinero? 12. La vida de emigrante, lejos de los seres queridos, es difícil. ¿Has emigrado para buscar dinero, pero no has encontrado lo que esperabas? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, la 12, ¿no? Sí. La vida de emigrante, lejos de los seres queridos, es difícil. ¿Has emigrado para buscar dinero, pero no has encontrado lo que esperabas? Espera, me voy a traducir. Sí, por favor. Perdona, repítelo. Que si Sí, hemos venido aquí. lo traduzco de a pie. Muchas personas han tenido que emigrar de su país para buscar fortuna en otro. Como necesidad. Necesidad. Pero cuando han llegado al otro lado no han encontrado lo que esperaban. Si ese es el caso. Vale. Okay. Bien. ¿Has visto muchas series, estas buenísimas, de películas, series en televisión, donde los ricos siempre son los más malos? Es decir, disfrutas viendo esas películas. ¿Piensas que el dinero es malo porque el dinero da poder y el poder es corrupción? ¿Te sentirías mal si ganases más dinero que ganaban tus padres? Mal. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Te sentirías mal si tú ganases más que lo que gana tu padre? ¿Has sentido odio, envidia, rabia, injusticia hacia personas con grandes casas, coches, yates, una vida acomodada? Bien. ¿Cuántos noes hay por ahí? Vamos, lo siguiente. Si los noes, si hay más de 4 noes, perdón, si hay más de 10 noes, la situación es muy grave. Si hay entre unos 6 a 10, es media. Si son pocos... ¿Perdón? Eso es lo que yo esperaba, que hubiese muchos síes. Hay muchos síes. Exactamente. Exactamente. Un sí. Hay muchos más síes que no es. Pues bien, los síes significan las creencias que inconscientemente se han grabado en nuestra mente desde pequeño. No es bueno tener, no es bueno tener, no es bueno tener, no es bueno tener, si tú tienes dinero eres malo, si tú tienes... Todo eso que se nos graba... Perdón. Perdona, yo lo he entendido justamente al revés. Y yo exactamente eso. Vale. Yo también. Yo tengo Bien. todo, no. Pues entonces, si habéis entendido al revés, vamos a aclarar. Aclaro, para que lo haya entendido al revés. O puede que yo lo haya dicho al revés. No, está Sí, clarísimo. sí, lo has dicho al revés. Sí, Lo sí. que pasa es que la señora Gracias. no lo ha interpretado bien. Bien, no importa. Pero está muy claro. Pero no importa. Corregimos, no hay ningún tipo de problema. Aquí somos, a mí me encanta la filosofía del bambú, que es ser firme, resistente, pero flexible y adaptable. Nos adaptamos al momento, a las necesidades, no pasa nada. Explico y ves a dejarlo totalmente claro en vuestra mente. Todas las frases que yo he dicho, la inmensa mayoría de ellas son limitantes, Sí. nos limitan. Son frases limitativas. Por lo tanto, si son afirmativas, y puede que yo me haya equivocado al principio, yo las haya dicho al revés, puede. Si es así, lo pido disculpas, pero son todas frases limitativas. Cuanto mayor número de frases limitativas hayáis tomado conciencia de que están en vuestra vida, mayores limitaciones inconscientes hay en nuestra vida. Sí, perdón.
Se supone entonces las personas que hayamos sacado más no, se supone que es mejor porque no tienes esa... Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Mientras menos sí, más liberación. Cuanto más sí, más bonsai, como yo suelo decir. Si me permitís después, termino porque después vamos a entrar en el ruego y preguntas. Perdón, seguimos. Después entramos en preguntas, por favor. ¿Qué sucede entonces? Por ejemplo, esas maravillosas series televisivas donde si tú tienes, eres malo. Con todos mis respetos, ¿hay aquí alguna persona católica practicante? Sí. Pues con todos mis respetos. A mí me cuesta muchísimo trabajo entender aquí cómo el gran maestro, que para mí es un gran maestro, Jesús de Nazaret, un hombre que luchó durante toda su vida por la igualdad de los seres humanos, ¿cómo es posible que él diga esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos? Es que hay que ser aquí, precisamente en este mundo, en este preciso momento, carecer de todo y ser pisoteado y vituperado para gozar del reino de los cielos. No. A mí personalmente no me cuadra en mi cabeza eso. Y es una de las cosas que yo desmonto o manifiesto en el taller. Si yo acepto que yo no tengo que tener nada para disfrutar de una gloria, yo estoy condicionando toda mi vida a no tener absolutamente nada. La clave del secreto es aquello que yo pongo dentro de mí, quiero para mí ponerle emoción. Desgraciadamente, se pone emoción en lo negativo. Pido, si alguien de vosotros quiere manifestar algo con lo que realmente se encuentra, siempre que el todo le sale mal, si quiere decirlo. Si hay alguien que lo quiera hacer, encantado. Si no, yo pongo ejemplos concretos. No te entendí. Bien. Yo nunca encuentro trabajo. Es que nadie me llama. Y se dice con una pasión: es que a mí no me llama nadie. Es que estoy harto de echar currículum. Nadie me llama. Con pasión. No con pasión, sino con pasión. Todo aquello que grabamos en nuestra mente con pasión se nos manifiesta. Luego, si yo quiero lo contrario, es decir, la abundancia, lo positivo, o le hago con esa pasión, o no me funciona. Y es lo que enseño en el taller, cómo hay que hacerlo para que realmente funcione. ¿En qué estadio tenemos que estar para que funcione? Por eso es importante nuestro lenguaje. Una palabra genera una imagen genera una emoción, y una emoción genera un resultado. ¿Por qué los milagros sí son milagros? ¿Por qué una persona que realmente pide un milagro lo consigue? Muchas veces porque le sale de lo más interno, del alma, del corazón. Lo pide con tanta fe, lo pide con tanta emoción, que todo su cuerpo vibra en ese momento, que lo consigue. Creo que todos los que estamos aquí hemos estado al menos una vez, si no más de una vez, enamorados. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo ante el amor? ¿Cómo vibramos? Pues cuando tengamos esa capacidad de poner esa inmensa vibración en algo que queramos, puedo deciros que está tardando tiempo en llegar, llega mucho antes. ¿Habéis observado que hay una persona que hace tiempo que no recordáis, que no os veáis con ella, y que empezáis a pensar en esa persona con ese sentimiento maravilloso, y como por arte de magia os llama, aparece? Esa es la ley de la atracción, hecha desde un punto. ¿Qué sucede? Que se hace de forma inconsciente. ¿Qué hago en el taller? Enseñar a que se haga de forma consciente. Porque cuando aprendemos a hacerlo de forma consciente, lo hacemos. De forma inconsciente tiene que, como el burro, pasar por el prado
resoplar para comer la hierba, ahí la flauta sopla y por casualidad suena la flauta. Hay que aprender a buscar la flauta y a soplar para que suene cuando queramos y no por casualidad. El ser humano tiene tendencia, desgraciadamente, por muchísimas creencias limitantes. Otra de las cosas, soy un amante de la formación, de la educación. Ya con 17 años monté un colegio en casa de mis padres. Y a mí hay algo que hoy en día no lo puedo entender. La inmensa cantidad de niños bonsáis que se están educando. Y digo niños bonsái cuando a un niño tú le limitas sus posibilidades de crecimiento y tú quieres meterles en un carril. Pero es que la televisión también mete a los adultos en carriles. Y respondemos a los carriles que nos han puesto. Y eso crea en nosotros una emoción muy fuerte. De ira, de frustración, de rabia, de que no tengo nada. Lo que decíamos, este ejemplo yo decía, es que nadie me llama. La persona va con esa, ya está desde que sale de casa, con esa emoción fuerte creada en su cuerpo de que no va a tener trabajo, de que no le van a dar trabajo. Y los seres humanos somos animales. Y los animales olemos el miedo y olemos la alegría, olemos las emociones. Y cuando llegamos a un sitio, nos huelen. Sin ser conscientes, sin nosotros ser conscientes de que se está oliendo, de que estamos desprendiendo un olor emocional, y sin que la otra persona sea consciente de que está oliendo nuestro olor emocional. Pero hay algo, ¿cuántas veces habéis visto a una persona? No me gusta, no me cae bien. Así. Porque somos seres primarios, evolucionados pero primarios. Tenemos una parte visceral, una parte animal, reptiliana. ¿Qué pasa? Que va a oler lo que yo emane. En el taller veremos cómo nuestro pensamiento es tan inmensamente poderoso que cambia nuestras facciones. Es tan inmensamente poderoso que crea enfermedades. Es tan inmensamente poderoso que cura enfermedades muy duras. Un caso concreto es un señor con cáncer que llega al oncólogo, 20.000 pruebas que estaban haciéndole y eran las últimas que le hacía. Y le dice al oncólogo, esto ya está listo, ya está todo hecho. Vale, pues encantado, se va el señor. 10 años más tarde el oncólogo se lo encuentra y al oncólogo casi le da un patatú. Porque el oncólogo le dijo, ya está todo esto, ya está todo hecho, como diciendo, no hay nada que hacer, te vas a morir en nada. Y sin embargo el paciente entendió que todo estaba listo. Desde los años 70 en Laredo, Texas, el matrimonio O'Connor está curando el cáncer sola y exclusivamente a nivel mental, sin medicamentos. Los que ya me conocéis sabéis que yo me muevo también en el tema de naturopatía y suelo hablar de lo que es la dieta alcalina. Es una dieta, el cuerpo cuando tiene acidez, el cuerpo genera enfermedades, porque todos los males en las células tumorales se generan, se alimentan del ácido láctico. Como suelo decir, para matar a alguien, a algo que esté vivo, hay solamente dos cosas. Una, le lanzas un buen cañonazo o simplemente no le des de comer. Si yo tengo acidez corporal, genero ácido láctico y yo pongo mi cuerpo de tal forma que no genere ácido láctico, automáticamente las células malignas que hay en mí, por falta de alimento, desaparecen. Pero es que hay una acidez emocional. Y hasta tanto no curemos la acidez emocional, va a seguir también produciendo una acidez física, corporal. Entonces esa acidez emocional es la que vemos en El secreto del secreto, como está realizando una serie de ejercicios para que cada persona pueda ver, ah, pues esto a mí efectivamente, esto es un patrón de conducta mío que me está generando impedimentos. Con terapias, dentro de lo que es la programación neurolingüística y otras terapias, enseño, incito en el momento, a que transmutes y con esa misma energía puedas obtener el efecto contrario, es decir, el no tener por tener. ¿Por qué? Porque si yo te doy un papel, un lienzo, te doy una paleta de colores, te doy una paleta
de pinceles y te enseño a pintar, puedes pintar lo más negro, lo más oscuro, lo más horroroso que se te apetezca, o lo más maravilloso que se te apetezca. Porque con la misma dinámica que en nuestra mente se han creado patrones condicionantes y negativos, bloqueantes, inhibidores, con esa misma dinámica podemos crear los patrones totalmente contrarios. La cuestión es que no sabemos cómo. Cuando yo aprendo a hacerlo, yo digo, haz lo que quieras. ¿Quieres ser masoquista? Ahora sabes cómo ser muchísimo más masoquista. ¿Quieres obtener verdaderos resultados? Ahora sabes cómo hacerlo muchísimo mejor, cosa que antes no sabías. Esa es la dinámica. Es darnos cuenta, tomar conciencia de cuáles son mis creencias limitantes. Y en ese momento, actuar sobre ellas. Borrándolas, no transmutándolas. Yo no me voy a librar de alguien que venga con una espada a matarme. Yo tengo que reconocer que viene con una espada a matarme y generar una dinámica para que su espada a mí no me hiera. Yo no puedo cerrar los ojos. No se consiguen las cosas cerrando los ojos, negándolas. Yo no consigo salir de esta sociedad que, sí es cierto que tenemos que cambiarla, aislándome me voy y me pongo ahí solo en medio del campo. No, no consiguen nada. La situación está, la situación es cómo hacerlo, cómo transmutarlo, cómo cambiarlo. Yo no consigo nada quedándome con una emoción mía negativa, con una creencia mía negativa. ¿Cómo lo consigo? Tomando conciencia de que estáis transmutándola. Yo muchas veces pongo un ejemplo y enseño después a hacerlo en el taller, que es el siguiente. Todos los aquí presentes sabemos, concretamente en España y en otros países, que hay una ley de herencia. Un padre fallece y sus hijos heredan. Pero los hijos tienen derecho a la herencia, tienen derecho a renunciar a ella, o tienen derecho a tomarla a inventario. ¿Qué significa? Que si lo que yo voy a recibir como herencia, lo que yo tengo que pagar por ello, a Hacienda y a los acreedores de mis padres, es más de lo que me va a quedar, yo renuncio a mi herencia. Y yo pregunto, ¿y cuándo vamos a renunciar a las herencias emocionales de los progenitores y de la familia y de los profesores? Si no son nuestras, ¿para qué las queremos? ¿Para qué se quieren? Es que mi madre, es que mi padre, es que mi abuela, es que mi tío, es que mi maestro, es que mi amigo, es que tu vida son los demás o tu vida es tu vida. En tanto en cuanto yo esté colgado de las creencias que, y esto sí lo apostillo, nos dieron nuestros progenitores y nuestros tutores en su mejor saber y entender del momento, que no es de la hora, vale, pero ya no me sirven. Una creencia, tienes que tener una carrera porque con una carrera tienes resuelta toda tu vida. Mentira pura hoy en día. Una carrera no garantiza de que tú tendrás un trabajo fijo de por vida. Antes un negocio, una carrera, se transmitía en generaciones. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi padre, mi abuelo, mi padre, mi hermano, yo, todos. Hoy no. Si lo que tenemos hoy es totalmente cambiante. Si lo que es válido mañana ya no lo es, o esta noche deja de ser válido. Tendré que aprender a actualizar mis creencias. Tendré que aprender a eliminar esas creencias que me tienen maniatado y trabado. Peor que un borrico. Con todos mis respetos al borrico. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando reconocemos, primeramente reconocer. Segundo, eliminar. Y tercero, implantar nuevas creencias. A partir de ahí se vuela. Pero tiene que ser con esa dinámica y con esa estructura. Porque lo que nadie enseña, desgraciadamente, es cómo los seres humanos nos movemos y cómo generamos nuestra vida y cómo somos responsables inconscientemente de lo que nos sucede. Yo, el primero. La primera vez que sobre mí hubo efecto de la ley de la atracción, yo no tenía ni la más remota idea de ello. Tenía yo 15 años. Y he tardado décadas en tomar conciencia de aquel momento de mi vida.
Yo vivía en aquellos entonces en Sevilla y yo estaba estudiando en la fábrica de aviones, construcciones aeronáuticas. Mi padre era un simple peón de albañil. En construcciones aeronáuticas en aquellos entonces había 50 y tantos alumnos por clase. De esos 50 y tantos, solamente 4 podían ser delineantes. El resto íbamos al taller con la lima del 14 y a trabajar, a dejarnos las manos llenas de ampollas. Y yo quería ser delineante. Hago un pequeño paréntesis para que veas hasta qué punto la ley de la atracción tiene todo para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. Continúo. Mi madre siempre tuvo, para mí ha sido una gran mentora, fue una mujer que en algunos aspectos yo puedo decir fue la madre de Edison, porque realmente ella siempre me incentivó muchísimo, muchísimo, muchísimo en el conocimiento. De hecho, peleó con mi padre, en el buen sentido de la palabra, para dejar el campo y que nos fuésemos a la ciudad para que sus hijos pudiesen estudiar. Y mi madre tenía muchísima amistad con la farmacéutica del barrio. Un barrio en el que en aquellos entonces pues se iba a las calles todas de barro y te metías de barro en el invierno hasta las narices. Y mi madre hablaba con la farmacéutica de que yo quería ser delineante, claro. En construcciones aeronáuticas solamente el hijo del ingeniero, el hijo del perito, el hijo del jefe tal, eran los 4 puestos, porque 4 entre 50, ya veis lo que era un porcentaje inmensamente bajo. Tenías que tener a alguien. Pues mirar las causalidades del destino. Resulta que la farmacéutica le dice a mi madre, dile, trate a tu hijo para que esta tarde vea a don Francisco. Don Francisco, su marido, era el farmacéutico. Y don Francisco era íntimo amigo desde nacimiento del director general de la fábrica de construcciones aeronáuticas. Llego, yo no sé lo que este hombre me preguntó, yo no sé lo que yo le contesté, pero yo salí de su despacho con una carta manuscrita para entregarla yo personalmente al director general de la fábrica. Yo no sé, salvo una cosa, qué me preguntó a mí el director general, ni qué yo le contesté. Lo único que yo recuerdo es que me dijo, usted sabe, porque te defiende usted sabe que para hacer delineación usted tiene que repetir un curso y usted tiene muy buenas notas. Y efectivamente siempre era primero o segundo. He sido el clásico niño ripipi, que yo entiendo que mis compañeros me tuviesen pinquina por todos lados, porque yo era el clásico empollón. Entonces le dije, sí, sé que tengo que repetir curso. ¿Usted está dispuesto a repetir curso para ser delineante? Digo, yo estoy dispuesto a repetir curso para ser delineante. Yo salí de una carta de su puño y letra para mi jefe de estudio para que me pasase a delineación. Y yo repetí un año. ¿Qué quiero deciros con esto? Yo en años, décadas más tarde, cuando yo conocí la ley de la atracción, he analizado en mí cuál no sería mi fortaleza, cuál no sería mi fe, lo que yo quería conseguir, que a 2 grandes señores, a un farmacéutico y a todo un director general de una empresa de aviación de España, que solamente 2, una en Getafe y otra en Sevilla, para que realmente a mí, a un mocoso que no tenía nadie, que yo no era nadie, me permitiese que yo hiciese delineación. De esa experiencia mía he tenido que tomar a veces, volver a ella, para tomar la fortaleza que tuve en aquel momento. ¿Qué quiero deciros? Buscad en vuestras vidas, que estoy seguro que habéis conseguido alguna vez algo aparentemente imposible, porque teníais esa fortaleza para conseguirlo. Tomar conciencia, porque en ese punto tomaremos de ahí lo que es, digamos, la copia para trasladarla al momento presente, porque es importante ese estadio inmensamente fuerte. Hay una anécdota también en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, donde describe como una chiquita, una negrita de unos 8 años, llega al amo pidiéndole 50 centavos. El amo la manda, vete, por ahí. Estamos hablando de la época en la que todavía, desgraciadamente, había esa esclavitud en Estados Unidos. Y la chiquita dice, mi mamá me ha dicho que no me vaya hasta que usted no me dé 50 centavos. Cuenta que estuvo del orden de un par de horas allí y la niña no se fue, hasta que ya el amo, por cansancio, cogió, le dio los 50 centavos y la niña se fue. ¿Cuál no fue el poder de determinación de esa niña? ¿Os habéis encontrado alguna vez con una persona que os mira de tal forma, no retadora, pero sí firme, ante la que sois incapaces de decirle no? ¿No recordáis cuando tenéis hijos pequeños y os pedían algo? ¿Que siempre daban por hecho que querían eso?
Y al final lo conseguían. ¿Recordáis cuando erais pequeños y queréis algo en concreto y lo pedisteis con tanta fuerza y con tanta certeza de que al final vuestros padres, vuestros abuelos o quien fuese no tuvo más remedio que comprarlo? Por eso el gran maestro de Jesús de Nazaret decía: pedid como niños. Tenemos que tomar conciencia de esas limitaciones que tenemos. Tenemos que tomar conciencia de cómo se han formado en nosotros, porque con esa misma dinámica vamos a formar las nuevas creencias que nos liberen y que nos permitan tener todo aquello que merecemos y más. Pero eso sí, recibirás de acuerdo a lo que hagas. Yo no puedo pretender que vosotros quedéis satisfechos, satisfechas con lo que yo estoy diciendo si yo previamente no me he ocupado de tener ese conocimiento para poder transmitirlo. Porque para obtener algo es cierto que tienes que estar preparado para poderlo ir en busca de ello. Y os digo, pongo un ejemplo concreto. A veces nos piden nuestros hijos, tengo 4, algo en concreto. Pero nosotros como padres sabemos que eso no es bueno para nuestro hijo en ese momento. ¿Y qué le damos? Aquello que sí es bueno para él o para ella. Aunque el nene se repatee, después se da cuenta de que eso es lo bueno. Igual sucede muchas veces con la abundancia, con lo que nos llega en la vida. Nos llega aquello para lo que realmente estamos preparados para moverlo en un bien propio y en el conjunto. Una lotería. Vamos a ver, si tú no sabes gestionar el dinero, te toca la lotería y te hace un desgraciado de por vida. Porque vas a terminar con más deudas que cuando te tocó. Si no tienes conciencia de cómo gestionarlo, vas a terminar peor. Lo que queréis, cualquier cosa. La cuestión es un cuchillo. Pero si yo no sé lo que es un cuchillo y yo no sé por dónde cogerle, me va a hacer daño. Por eso hay que saber pedir, que es otra de las cosas que veremos. ¿Qué pedir? Primero, ¿qué actitud? Segundo, ¿cómo pedirlo? Porque vuelvo al tema de lo de conducir. Cuando decidisteis aprender a conducir, en vuestra mente os veíais conduciendo, soñabais con que conducíais. Fijaros el potencial que había en vosotros, en todos nosotros, yo me incluyo, cuando decidimos aprender a conducir. Que soñamos con ello. ¿Cuántas veces hemos soñado con algo realmente así? ¿Cuántas veces se sueña con los problemas, con las angustias, con los miedos, con las limitaciones? ¿Cuántas veces? Todo eso está grabando en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro cuerpo, esa negatividad. Y eso es lo que realmente generamos en nuestra vida. Luego hay que aprender a desaprender, a desgravar y aprender a aprender y a grabar aquello que es positivo. La pared sigue siendo la misma. Simplemente, ¿qué hago? Por lo que hay, la pinto de blanco y ahora sobre esa pared nueva yo puedo pintar lo que quiera. Nuestra mente sigue siendo la misma, maravillosa cada día. Es que las neuronas se mueren. Se ha demostrado ya que las neuronas no se mueren. Que cuando tengo que aprender algo nuevo, se generan neuronas para eso nuevo que estoy aprendiendo. No hay muerte de neuronas, sí, hay reciclaje. Se muere órgano que no se usa, se atrofia, coger un coche, no lo saqué nunca del garaje, tratar de arrancarlo, estalla, todo roto, todo oxidado. No usemos la mente. Al final, pues no nos sirve para nada. Es cuestión de usarlo, de practicarlo, de moverlo. Es cuestión automáticamente de tomar conciencia. Recapitulo. Desgraciadamente nos han hecho bonsáis. No de mala fe, nuestros padres, ni tutores, ni nada, sino porque nos dieron lo que para ellos era válido. El mundo es cambiante, es evolutivo. Tenemos una serie de creencias limitantes en nuestra vida, en nuestra existencia, de las que no somos conscientes. En el momento que somos conscientes ya podemos cambiarlas. La cuestión es, en mis talleres, yo tengo siempre puesto 3 letras, 3 iniciales, la C, la A y la R, que no es car de coche en inglés, no, es C de conócete, A de acéptate y R de responsabilízate. Cuando yo me conozco y me acepto en lo que soy y me responsabilizo es cuando puedo hacer lo que quiera. Yo no tengo que ser quien quieren que sea, no, yo tengo que ser quien yo siento y sé que puedo ser.
Y ahora me responsabilizo y todo me funciona. Como decimos de este chiquito que sale, lo que tú no puedes pretender es hacer un currículum con miedo, llegar, tirar el currículum con miedo y salir corriendo. No. Eso es creencias negativas. ¿Por qué en un sitio? Soy andaluz. Y lo que voy a decir ahora es muy fuerte. Y por eso digo, soy andaluz. Hay algo que a mí como andaluz a veces me chirría. La inmensa capacidad de desarrollar y de levantar regiones y países que tienen los andaluces o que tenemos cuando pasamos desde Peñaperros para arriba. Cataluña. ¿Cuántos andaluces no hay en Cataluña? Alemania, Francia, Suiza. ¿Cuántos andaluces no hay por ahí? Siendo inmensamente efectivos. Puñeta, pero cuando estamos de Peñaperros para abajo, aquí en nuestra tierra, pues yo no sé qué leche nos pasa. Soy andaluz por los cuatro costados, nací en Aracena, en Higuera de la Sierra, al lado de Aracena. Me he criado en Sevilla y solamente he estado 6 años de mi vida fuera de Andalucía. El resto en Andalucía. Pero tengo que reconocerlo. Y somos intrépidos, somos ingeniosos, pero tenemos una flema que todo nuestro potencial lo sacamos. Si somos los mismos, es que allí, no es allí. Y pongo un ejemplo muy sencillo, una metáfora muy linda. El búho y la alondra se encuentran muy de mañana. Y la alondra le pregunta al búho, ¿dónde vas tan temprano, hermano búho? Y el búho dice, hermana alondra, me voy de este pueblo porque en este pueblo no entienden mi canto. Y la alondra dice, hermano búho, no es cuestión de pueblo, es cuestión de canto. Yo no puedo pretender que mi vida cambie por irme a otro sitio. No. Yo soy yo donde esté y hasta tanto yo no cambie mis creencias limitantes, la vida me será igual. Cuando yo cambio mis creencias limitantes es cuando mi vida cambia. Yo no puedo esperar que cambie el de afuera. Tengo yo que cambiar. En agosto del año pasado, en el puerto de Santa María, estuve dando un taller de este tema precisamente y surgió el tema de la comunicación en las personas. Y una de las asistentas, Pepe, yo es que tengo, me tienen una ira, me tienen una envidia, mis compañeros de trabajo, es que yo no puedo tomar café con ellas. Es imposible. Me pongo a trabajar con ella, le enseño a cambiar su actitud. Una semana más tarde me manda un WhatsApp, Pepe, eres un brujo. Digo, ¿por qué? Dice, porque mis amigas me han invitado a tomar café con ella. Han cambiado. Digo, no han cambiado tus amigas, has cambiado tú. Y al tú cambiar tu actitud, ellas automáticamente te han pedido que estés con ellas. Cuando yo cambio, toda mi vida cambia. Si yo no cambio, mi vida sigue exactamente igual. Hago más de lo mismo. Si yo actúo como el bonsái que me han querido hacer, por eso, bueno, a mí no, yo he sido siempre muy reverde y me moriré con las botas puestas siendo reverde. Si yo hago lo que he hecho durante toda mi vida, lo sigo haciendo hoy, lo sigo haciendo mañana, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Si yo empiezo a hacer ahora algo distinto a lo que hice ayer, el resultado va a ser otro. ¿Cuál? No lo sé ni me preocupa. Será otro totalmente distinto. Y cuando vea que ese resultado distinto me es satisfactorio para mí, seguiré haciéndolo. E iré mejorando cada día más en aquello que realmente yo quiero hacer. Pero cambia. Cambia. A finales del siglo XIX, decía Víctor Hugo, la única gran misión que tiene el ser humano es conquistarse a sí mismo. Siglos atrás, ese gran maestro dijo, conoce tu verdad, porque ella te hará libre. Tu verdad, no la mía. Machado decía, ¿la verdad? ¿Qué verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿O la verdad? Si es que realmente, aquí estamos una serie de personas y cada uno estamos teniendo una percepción totalmente distinta de este momento. Y voy a haceros 2 regalos. El primero es que la verdad es que todo es verdad. No tengo trabajo, todo me va mal. Es verdad, porque es tu actitud y actúas sobre ella y es verdad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nada es real. Porque incluso ni nosotros existimos. ¿Qué somos?
cuerpo, moléculas, átomos. ¿Qué es un átomo? Es un núcleo, y allá donde Cristo perdió el zapato es el átomo que está alrededor de él. El centro, todo el resto, vacío, energía. Si fuésemos capaces de crear ese aparato tan inmensamente potente para vernos, la realidad sería que no existimos porque no nos veríamos. Conclusión, todo es meramente cuestión mental. Aquello que metemos en nuestra mente es lo único que tiene poder sobre nosotros. Ayer decía Juan Navarrete de las tribus, y hablaba del clan del oso cavernario. Cuando se aísla una persona, no se le nombra, es el innombrable. No sé si habéis tenido la experiencia de enfadaros con alguien, no pensar en ella, y curiosamente esa persona físicamente desaparece de vuestra vida, aunque viva a 100 metros de vosotros, no os crucéis con ella. Solamente lo que metemos en nuestra mente es lo que tiene poder sobre nosotros. Y nosotros somos quienes tenemos que decidir qué es lo que yo grabo en mi mente. Y esa es la cuestión. ¿Qué grabo y cómo lo grabo? Cuanto más emoción yo le ponga, más fuerza tiene eso que yo grabo en mi mente. Esas familias, esos rencores entre familias, esas enconas entre familias, que me hierve la sangre. Expresiones que se suelen decir, me hierve la sangre, claro. Es tanta la emoción que pones, y al final, ¿qué sucede? Pues que hierve la sangre, me amarga la vida, me amarga la existencia, la emoción que pone. La clave es la emoción que yo pongo en aquello que yo quiero, consciente o inconscientemente. Y eso es lo que realmente es el desarrollo del taller. Cómo reconocer nuestras creencias, cómo reconocer la emoción que hemos puesto en ellas sin ser conscientes, y cómo ahora generar nuevas creencias generando esa emoción de forma consciente, para que todo fluya y funcione en nuestra vida. Y a partir de este momento se abre la sección de ruegos y preguntas. Sí. Has dicho algo de A, de no sé qué, y al final R. C de conócete. C de conocerme. C, conócete. C, vale. A de acéptate, porque muchas veces nos conocemos pero no nos gustamos. R de responsabilízate de ti mismo. Sí, muy bien, gracias. Claro. Me tengo que conocer y me tengo que aceptar. Conocerme ya me puede doler. Aceptarme me puede doler más todavía. Y responsabilizarme ni os cuento. Pero sin eso no vamos a ningún sitio. Bien, preguntas. Adelante. Vamos a ver, yo tengo aquí una serie de preguntas y me gustaría a ver si me las puedes contestar. Voy a intentarlo. Voy a poner todo mi buen hacer en ello. Pregunta. Vamos a ver. Primero con respecto a la cuestión de los sí y de los noes. Sí. Yo te dije en principio que había mucho más síes que noes. Sí. Y esa es la realidad entre todos los que estamos aquí. Yo pienso que sí. Si somos sinceros, diríamos lo que yo he dicho, que hay más síes que noes. Pero una cosa, recuerda que hubo una confusión por mi parte posiblemente. Entonces, estamos de acuerdo, si me permites, para matizarlo y pasar a otro punto. Si me permites, No te preocupes. la cuestión es simplemente tomar conciencia de cuántas grandes limitaciones nos han grabado en nuestra mente sin que nosotros fuésemos conscientes de ellas. Vale, no. Pregunto más cosas. Perdón un segundito, mientras buscas. Ibas a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Mientras tú buscas la tuya, perdona, va a preguntar ella. Tengo aquí. Sí. Ya lo tengo. Mi pregunta es, bueno, ya que estamos conscientes Sí. de nuestra programación, Sí. hay que quererlo desprogramar. Sí. Mi pregunta es, ¿esto siempre tiene éxito? Cuesta Siempre, no, es fácil de mucho. hacer. ¿Podemos volver a caer? Es difícil que vuelvas a caer. ¿Así? Es fácil hacer el cambio. Es fácil hacer el cambio porque en este momento existen dinámicas muy poderosas, concretamente de ellas dinámicas que yo al trabajo en la programación neurolingüística. Yo hice programación neurolingüística en el año 93, soy, como yo suelo decir, entrecomillado, de la primera jornada de máster en PNL de España, y hay dinámicas muy fuertes y muy poderosas que te permiten automáticamente, sin tener que entrar en ahondar, ni temas psicoanalíticos, ni nada de eso, eliminar todo eso que hay ahí y generar una nueva dinámica.
¿Eso es lo que utilizas en el taller? ¿En el Sí. general? Sí, hay ejercicios concretos basados en eso, basados presentes en esas dinámicas que te enseñan y te sirven para muchas cosas, hasta para quitarte un dolor de cabeza que tengas en el momento, en cuestión de minutos. Porque ser consciente es una cosa, es la Sí. conciencia que tiene todo el poder. Claro. Ahí está. Realmente cuando trabajas con herramientas de la PNL, trabajas a niveles de subconsciente. ¿Qué sucede? Vas a la raíz. Vale. Es decir, si un árbol tiene malas hojas, posiblemente es que sea que tenga lombrices. Si yo voy a trabajar sobre las raíces y limpio la zona de donde se alimenta, voy a conseguir que ese árbol tenga buenas hojas y buenos frutos. No es porque yo eche aquí un antiparasitario, no. Vamos a ir en busca de la causa. Es la causa la que realmente te va a dar la solución, no actuar sobre el efecto. Actuar sobre el efecto es un placebo, transitorio, y sí vuelves atrás. Si actúas sobre la causa, no. Si actúas sobre la causa, el problema queda resuelto. Y has aprendido a generar nuevas dinámicas. Sí. Adelante. No quiero ser el centro de atención de todo. Cuando alguien pregunta, todos los demás se enriquecen. Bueno, vale. Mira, en cuanto a lo del oncólogo, Sí, yo como médico sí, te puedo decir que la palabra cáncer es muy fuerte. sí, Es fortísimo, ¿no? totalmente. Bien, entonces el oncólogo, y te puedo decir que yo he tenido compañeros oncólogos que se han adictado al fumar, Sí, porque todo lo que le llegaba era una metástasis sí, en sí. sí, reproducción de lo mismo, exactamente. Lo que tú acabas de decir que le digo al oncólogo, lo siento, pero no hay Sí. posibilidades. Por lo tanto, esa persona está desahuciada. Sí, Que me digas que sin medicina, sin medicamento, sin un control, se cura, difiero. yo te invito a que leas, entres en Google y pongas Dr. Martín Bosch, oncólogo español, con consultas en Barcelona y Madrid, es oncólogo, y veas su vídeo de 1 hora de duración, sin acidez humoral, no hay cáncer. Bueno, Y es un oncólogo, ¿eh? eso Es un oncólogo. Eso es como hablar de la religión. Es muy... Es un oncólogo. Pero vamos. Es decir, que hay de profesional a profesional, Pero- te va a dar muchísima más información de la que yo pueda dar. Es que normalmente un profesional de la medicina no puede decir que una enfermedad se cura sin medicación. Pero vamos a intentar. En las meiras, Y depende también, creen, no creo. Pero a verlas, haylas. por supuesto, como las meigas. Por eso te digo. Vale, cortamos ese tema. Sí, dejamos. Después hablamos en todo caso. En cuanto a lo que tú dices del director general Sí, de aeronáutica, sí, bien, cuando ese señor te aceptó, sí. es porque vería una cualidad en ti. Que yo no sé cuál yo tenía. Pero para mí, a lo largo de los años, es decir, había una cosa que es cierta, yo era buen estudiante, punto 1. Pero Otra cosa es me imagino que te daría una oportunidad, porque si quieres ser delineante, tú sabes que la delineación requiere unas matemáticas y saber dibujar. No, todo el mundo- yo tenía que aprender a dibujar para ser delineante, es muy distinto. No, es que todo hay que aprenderlo. Claro, pero hay una cosa que es cierta. Pero hay cosas que no se aprenden, se nacen. Sí, sí y no. Yo creo que todo el mundo puede hacer lo que quiera si te lo crees. No, Nadie no, puede no, decir, tú para esto no sirves. Dice que más hace el que quiere que el que puede. Eso Exactamente. sí. Pero usted puede querer ser, no sé, y no tiene facultades para ello. Pero porque realmente a lo mejor piense que No, si yo digo, si yo no tiene- esto no lo hago, pues no tengo sí, facultades. sí. A lo Si mejor no tiene es facultades, no tiene facultades. Permitidme un momento, para no entrar en discusiones, permitidme un momento. Os puedo decir lo siguiente. Hoy en día sí hay verdaderos seguimientos de personas que sin aparentemente, es decir, que nunca habían tenido esa cualidad, al conocer el inmenso poder de la mente, han desarrollado actividades que nunca jamás soñaron. Bueno, de acuerdo.
Vale, de acuerdo, pero El caso, sin ir más lejos, Thomas Alva Edison, uno de ellos. Y eso es totalmente real. Y como he dicho, hay muchos casos. el señor Torres Padial, que ya falleció, este señor tenía 2 consulting. Uno tenía en Estados Unidos y otro en España. Este señor ha dormido en bocas de metro. Sí. Y este señor llegó a ser un gran public relation. Bien. Steve Jobs, Porque que jamás hizo ninguna carrera universitaria. yo he conocido a otras personas que han estado leyéndose los libros con una vela, porque la madre le pagaba la luz. Sí, No tenían medios económicos. Eso son lumbreras. por supuesto. Pero lo que dice la señora, que todo el mundo llega a donde quiere ir. Si quiere ir, va a llegar. Quiere ir, va a llegar. Si no llegase porque Usted realmente puede llegar no te lo caminando, creas del usted todo. puede llegar caminando de aquí a Roma, caminando, aunque tarde 4 años. Pero lo que no puede usted es ser ingeniero, por ejemplo, si no tiene facultades para ello. Pero Se desarrolla. Se desarrolla. En el momento en el que perdón un segundito, ¿tu nombre, perdona? Cindy. Cindy, preguntaba Cindy. La C, la A y la R. Bien. Si yo me conozco, me esfuerzo en conocerme y quiero hacer algo, no hay ningún obstáculo que a mí me lo impida. No estoy de acuerdo. Perdona, no estoy de acuerdo. Si una persona realmente quiere algo, Entonces no existirían personas. vamos a ver, seguir más lejos. Tenemos muchos casos en la historia. Muchos casos en la historia. Almanzor. El padre era hijo, el padre era juez, aquí en Vélez, Málaga. Bien. En Benabocarra, creo que era. Benojá. ¿Qué sucede? La madre le inculcó el ansia de poder. Y él luchó toda su vida porque el padre terminó en la ruina. Él se fue primeramente aquí a Gibraltar para tratar de medrar, no pudo conseguirlo. Se fue a Granada, tampoco. Y fue para Córdoba. Pero él tiene en su mente totalmente claro, desde que era un adolescente, que lo suyo era alcanzar el máximo poder. Consecuencia, fue Almanzor quien fue. Bien, si todo. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo tengo un para qué, no hay un Dios que me pueda parar. El problema es tener el para qué. En parte estoy de acuerdo contigo, que el que quiere puede conseguir. Perdone, pero debe hacer preguntas, no es poner opiniones, porque entonces... Sí, terminamos exactamente. No tan largo. Preguntas. Más cortita. Después has dicho en cuanto a estudiar una carrera, por ejemplo, que no tiene trabajo. Bueno, en principio igual no tiene trabajo, pero sí que ha adquirido un nivel cultural. Por supuesto, eso es indiscutible. Eso es Ha indiscutible. adquirido una valía que si hoy no tiene el trabajo, mañana puede tenerlo. Sí, pero yo no decía por el conocimiento, yo decía por la creencia que nosotros hemos heredado, que solamente con una carrera tienes resuelto un gran futuro. Hoy en día ese parámetro, esa creencia, ese paradigma no es válido. Al 100% no es válido. Hay que reciclarlo, porque no es válido. Bueno, eso habría que comentar. Si realmente fuese cierto, si ese paradigma fuese, esa creencia o paradigma hoy fuese real, fuese válido, no tendríamos los millones de estudiantes, perdón, los millones de licenciados que tenemos en desempleo. Es una realidad. Estoy de acuerdo. Eso es una realidad, eso es innegable. Pero es lo que yo te digo, pero ahí queda ese Pero no garantiza el fin. nivel cultural. Sí, pero la creencia no es el nivel cultural. La creencia es que con una carrera se tiene asegurada una vida cómoda. Es que hoy día es mejor ser fontanero o carpintero que ingeniero. Eso garantiza una estabilidad económica y antes lo que garantizaba la garantía económica era la carrera, no el oficio. Ese es el matiz pequeño. Bien, más preguntas, por favor. A ver, que hable el señor, no sé qué. Más preguntas. Migración. Si me permite un momento, Sí, por favor. romper un poco, Sí, solo es una aclaración al respecto de... Te has declarado como admirador del Maestro Jesús. Sí. Y sin embargo no llegas a entender la frase que para mí quizás sea una de las más grandes y embellecedoras de bienaventurado el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. ¿De verdad no la llegas a entender? Vamos a ver, maticemos ahí.
La frase es cuando cualquier cosa que nos limite en alguno de nuestras esencias, nuestros entes, para contestar más claramente. Todo ser humano es una holisticidad. Tenemos incluso un médico aquí, un doctor. Cualquier órgano de nuestro cuerpo que tenga un problema está dejando en detrimento a todo el resto del cuerpo. Lo que no podemos hacer es, en aras de algo, anular el resto. Es que no se puede ser no pobre, sino rico en espíritu y además tener el reino. El por qué tiene que ser siempre una elección. El por qué es todo lo otro. ¿O es que solamente aquel que es pobre de espíritu es el que tendrá el reino de los cielos? Sí. ¿Es el único que tiene derecho al reino de los cielos? Perdona, pero hay que entender lo que quiere decir con la frase pobre de espíritu. Pero pobre de espíritu, yo entiendo que es una persona que realmente se apocopa en sus valores. No, ¿Por qué apocoparse en valores? Perdona, es que hay una cuestión. Plantéate quién se ilumina. ¿Quién se ilumina? ¿Quién llega a la iluminación? ¿Aquel que está libre de creencias? Sí. Eso es lo que quiere decir. Ese pobre de espíritu es aquel que no tiene creencias. Eso es lo que hay que entender de la frase. Y ese es el que consigue el reino de Pero después hablamos, después comentamos, después hablamos. Perdón, esto ya meternos en religión. Después hablamos del tema, después lo hablamos. ¿Vamos? Bien. Usted está diciendo que... Por favor, preguntas. Sí, por favor. Continuemos, centrémonos. Después yo no tengo ningún inconveniente con ambos dos. ¿Te hago otra pregunta? Venga, adelante. Del tema encantado, adelante. A lo que has dicho tú de los andaluces. Sí. Yo también soy andaluz. Sí. Dice que nadie es profeta en su tierra. El por qué... ¿Y por qué no se puede ser profeta en su tierra? Pregunto yo. Pepe, perdón. El por qué la inmensa mayoría de los andaluces emigraron. Porque pensaban que tenían otras posibilidades mejor que en Andalucía. Bien, vamos a ir por partes. Unos triunfaron. Permitirme, por favor. Permitirme. Vamos a ir por partes. Hay muchas cosas. Lo que yo quiero decir, lo que yo cuando he puesto ese ejemplo, lo que yo quiero llevarlo, y si no lo aclaré en el momento, lo aclaro ahora, es lo siguiente. Es nuestra conciencia, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias las que nos hacen actuar consciente o inconscientemente, la inmensa mayoría de las veces inconscientemente, con patrones heredados. Patrones que se heredaron y que en su momento pudieron ser válidos. Pero lo realmente importante y valioso del ser humano es la capacidad evolutiva. Cuando el ser humano tiene capacidad de reconocer, de conocerse, aceptarse, responsabilizarse, de conocer una situación, aceptar la situación y responsabilizarse de ella, es cuando se consiguen resultados. John Fitzgerald Kennedy decía una frase que no era suya: 3 formas hay de pasar por la vida: criticando lo que sucede, pasando de lo que sucede o implicándote en lo que sucede. Cuando yo hablo del tema de andaluz, y lo hago como andaluz que soy y partiendo de esta base, lo que yo quiero transmitir, y si antes no lo aclaré, lo aclaro ahora, es que es nuestra actitud, que tenemos una actitud aquí y otra actitud en la calle, fuera. Y pongo un caso mucho más concreto. Todo el mundo conocemos personas que dentro de casa tienen una actitud y cuando sale a la calle tiene otra actitud totalmente distinta. ¿Y eso por qué es? Pregúntaselo a él, a la persona. Entonces, es lo que quiero decir. Creencias. Actuamos con creencias. Mira, una persona tiene que ser exactamente igual. Aquí, dentro que fuera. Aquí dentro que ahí fuera. Totalmente. Lo que ocurre es que... permíteme una cosa. Vamos a centrarnos, porque está la chiquita también grabando, para que se pueda después producir, transmitirlo. Vamos a centrarnos en la charla en sí. Lo que después queramos, después cuando terminamos siempre en tertulia, hablamos y comentamos, para que las personas que realmente después quieran estar en nuestra tertulia, todos están para quedarse, los que quieran, y los que no. Nosotros hacemos el debate directamente, pero por favor, centrémonos ahora en lo que hemos hablado de la charla, para que si alguien quiere hacer alguna pregunta más,
o si tiene que prisa o se quiere marchar, que pueda libremente. Y yo me quedo con vosotros todo el tiempo y charlamos. Y los que se quieran quedar, por favor, también quedaros. Pero después vamos a debatir sobre lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta más?